Buenos días, alumnos de primero de secundaria. Esta clase corresponde al 13 de octubre del 2020. Yo soy su Miss Cecibel, su maestra de español. Bueno, de tarea, recapitulando un poco, les encargué investigar estos tres géneros literarios, que es el narrativo, dramático y lírico. Bueno, ya sabemos que el narrativo pues expresa alguna historia contada, generalmente desde la ficción. El dramático expone situaciones trágicas, expresando mucho los sentimientos como suelen ser las obras de teatro. Luego viene el lírico, donde se encuentran los poemas, las canciones, etcétera. El género literario son distintos grupos, son como que las categorías o cómo se dividen todos los escritos que existen en el mundo, de acuerdo con el contenido, la función, la estructura de cada uno de ellos. Por ejemplo, los poemas son muy fáciles de detectar porque están en verso, tienen rima y pues es muy distinto a un cuento, a una novela que podemos identificar también claramente. Cada uno tiene sus propiedades que lo hacen único. Bueno, dentro de este género narrativo que es en el que estamos, los cuentos, existe algo llamado ambiente. El ambiente es lo que me va a mí a describir el lugar o dónde está aconteciendo la historia. Hay físico, que se refiere al espacio que rodea la situación, que puede ser un bosque, una ciudad, sí, en cuanto a que sea abierto el espacio o cerrado dentro de una casa, un edificio, una cueva. Social, que se refiere a las características socioeconómicas de los personajes, por ejemplo, si son acaudalados de dinero, si tienen buena posición económica, que tienen cosas de mucho valor como autos lujosos, una casa enorme, dinero, y pues personajes que no tengan mucho dinero, por ejemplo, de una situación socioeconómica un poquito baja o media. Luego en el ambiente psicológico pues se refiere a las sensaciones que provoca la misma historia, que hay dentro de ella. Por ejemplo, si es un cuento de aventuras, si se genera alguna alegría, emoción, felicidad, puede ser tristeza, miedo, suspenso. Todo eso tiene que ver con el ambiente psicológico. En cuanto al tiempo, pues hay dos maneras de interpretarlo. Si el tiempo externo o histórico, que es la época o momento en que la narración fue escrita. O sea, más o menos, ¿cómo les explico? Si es una época lejana, por así decirlo, digamos que, por ejemplo, el cuento del corazón del ator, que por las características que viene, porque no te dice explícitamente qué año es, pero sí nos menciona que utilizan una lámpara de aceite, con un engrane con el que le vas abriendo. Bueno, sabemos con esas características que se refiere a la época histórica del año 1800, más o menos. Hay cuentos donde sí te van a decir claramente dónde se sitúa la historia, en qué año exactamente, o mínimo la época. Luego viene el tiempo interno, es decir, cuántos días van transcurriendo, horas, días, semanas, meses, y esos son los saltos temporales con los que puede jugar el autor del cuento. Dentro de este tiempo se encuentran estos tres diferentes: lineal, circular y los saltos en el tiempo, que es decir, la forma en que se narra la historia. En el lineal, los sucesos van en secuencia, en su orden cronológico como sucedieron. En el circular, el cuento termina tal como comenzó, como si indicara un bucle, un círculo. Los saltos en el tiempo son como los que ocurren en La Rosa de Guadalupe, que comienzan con el clímax, con lo más importante de la historia, luego para decirnos 3 meses antes, 3 semanas atrás, para contarnos desde el inicio, o que de repente se saltan a un poquito antes del final y luego regresan. Sí, juegan en el tiempo. Los tipos de narradores o voces narrativas: tenemos principalmente el omnisciente, es el narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce y sabe lo que piensan los personajes, lo que ha sucedido, y se utiliza la tercera persona, ¿sí? Todo lo habla en tercera persona. El narrador personaje pues puede ser desde el protagonista o uno de los otros personajes secundarios. Esto lo expresa en primera persona, o sea, desde el punto de vista de él, cómo lo vive, o si es el
protagonista, si es un mejor amigo, si es el villano incluso. Luego el narrador testigo, que es una persona, bueno, es el personaje que lo presenció, todo lo vio desde otro ángulo. También se utiliza la tercera persona, pero él nada más menciona los detalles que conoce. No puede decir lo que piensan o lo que sienten los personajes como lo sería en el omnisciente. El de segunda persona, que es el que menos se utiliza, pero da la impresión de que da instrucciones, ¿sí? Como si tú fueras el personaje que lo está realizando. Por ejemplo, llegas, te sientas, abres el libro, te das cuenta de que le faltan hojas, así de esa manera lo va narrando. En cuanto a los tipos de finales, tenemos el abierto, que pues da muchas intrigas al momento de que terminas la historia porque no se resuelven las dudas que tenías. Posiblemente te deja con la incógnita de qué pasa después, habrá una segunda parte, pero pues no la hay, simplemente se queda así y da pie para que tu lector le des una interpretación a esos detalles. El cerrado, pues ahí sí las incógnitas se cierran, te dicen exactamente qué pasó con cada uno de los personajes y pues todo se termina por resolver, ya sea de una manera satisfactoria o triste, trágica. De tarea, muchachos, deben de investigar las características de los siguientes subgéneros. Son 5: terror, ciencia ficción, aventuras, fantasía y policíaco. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense, bye.